mañana con 11 minutos interrumpimos a Julio Iglesias para conversar con el doctor Alex Ortiz, médico asesor de la Subdirección de Gestión Asistencial del Servicio de Salud Maule, a quien lo tengo en línea. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Bienvenido a Neruda en línea. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, doctor. La semana pasada ha salido un resfrío y a propósito de esto voy a partir inmediatamente preguntándole porque yo me vacuné creo que la última semana de marzo, la primera semana de abril y me resfrié igual. ¿Para qué sirve la vacuna si me resfrío igual, pues, doc? Claro, mire, es muy buena pregunta esa, justamente porque, mira, cuando uno se vacuna, lo que uno espera es que no tenga un cuadro grave por influenza. O sea, es decir, no termine hospitalizado o en una cama crítica. Y más bien, esa es la función de la vacuna más que prevenir un resfrío o que me dé influenza. En realidad, si da influenza vacunado, debería ser menos grave. Y en realidad, ahí uno tiene el sentido de que vacunarse disminuye los cuadros graves por influenza. Doctor, ¿y qué es lo que es la influenza? Porque hasta hace un año atrás hablábamos de COVID y estábamos todos ahí preocupándonos del COVID, usábamos mascarilla, nos lavábamos las manos más que médicos cirujanos, y hoy día ya no hablamos de COVID y hablamos de influenza. ¿Qué es lo que es la influenza? ¿Es un nuevo virus? ¿Vamos a volver a estar encerrados? ¿Siempre ha estado? ¿Por qué no nos cuenta un poco sobre esta enfermedad? Ya, súper, mira. Bueno, la influenza es una enfermedad respiratoria aguda, ¿ya? En realidad se produce por el virus influenza, que hay distintos tipos de influenza, pero la que más frecuente uno ve clínicamente es la tipo A, actualmente, ¿ya? Esto se diferencia del resfrío común, en general, más que por sus síntomas, sino por la intensidad y la gravedad de los síntomas. En general, la influenza, no sé si han visto esto de que efectivamente es como si te atropellara un auto, ¿cierto? Como que te duele mucho el cuerpo, además tienes fiebre alta, sobre 38, sobre 38,5. Entonces, son síntomas muy similares a un resfrío, ¿cierto? Porque es un cuadro infeccioso, respiratorio alto, en un inicio, y que tiene más intensidad en sus síntomas. Perfecto. Doctor, y aquí cuando yo consulto al médico, porque usted nos dice, ya, son síntomas similares, y si usted lo que me está describiendo, nosotros los hombres tendemos a exagerar más que las mujeres. Acá la gran mayoría del público es femenino, pero a nosotros ya estamos con un poco de moco, algo de dolor muscular, y ya nos queremos ir a la cama, sopita de pollo, tecitos de miel con limón y todas esas cosas. ¿Cuándo tengo que ir a consultar a un servicio y a qué servicio de urgencia? Porque acá en Parral tenemos el servicio de alta resolutividad SAR, en Retiro, que también nos escuchan en la comuna de Retiro, ellos tienen un SUR, pero también tenemos el hospital que es de mediana complejidad y tenemos un servicio de urgencia. ¿Cuándo y a dónde tengo que ir a consultar? Ya, perfecto. Mira, en general, cuando uno está con un síntoma inicial de resfrío, ¿cierto? Con fiebre, pero sin dificultad respiratoria, es importante de todas maneras ir a consultar al servicio de urgencia más cercano, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, puede ser un SUR o un SAR. Ahora, si, por ejemplo, hay una dificultad respiratoria importante o una urgencia como un dolor torácico de pecho importante, en ocasiones, o sea, cuando es grave, deberíamos consultar al hospital de Parral, ¿ya? Pero el llamado es a que todos estos cuadros respiratorios, si no tienen signos de gravedad evidente, vayan primero al servicio de urgencia más cercano. Ahí el médico va a evaluar, por ejemplo, si tiene signos que sean necesarios evaluar a nivel de un hospital de mediana complejidad como es el hospital de Parral. Así que mi recomendación, o la recomendación efectivamente del servicio, es que los cuadros de respiratorios altos en realidad se consulten en los servicios de urgencia más cercanos, y en el caso de que se estime conveniente por la evaluación del colega, por signos de gravedad, se debería enviar a un hospital de mayor complejidad.
Doctor, uno ve en los comerciales mucha publicidad de antigripales, hay algunos que son en forma de tecito, que uno se los toma día, noche, hay otros que son en pastilla. En esta primera etapa de los síntomas del resfrío me refiero, porque no sabemos si es influenza o no hasta que no nos agravemos. ¿Conviene automedicarse? Lo digo porque normalmente al primer síntoma uno acude a estos tecitos y tiene después una evolución bastante favorable. Mira, primero que todo, la primera recomendación es que si tienen duda, en realidad no automedicarse, ¿cierto? Sino acudir al servicio de urgencia más cercano como SAP, OSUR o SAR, ¿ya? Sin embargo, si estamos con un resfrío, mira, en general, cuidarse, ¿cierto?, de cambios de temperatura, lavarse frecuentemente las manos, esencialmente, mira, para las molestias o con una fiebre inicial, el paracetamol, ¿cierto?, es un medicamento que pudiera usarse, y de hecho finalmente se usa en las casas, ¿cierto?, inicialmente para aliviar ciertos síntomas asociados al resfrío. Ahora, si tienen dudas de eso, de todas maneras el servicio recomienda que es necesaria la indicación clínica para poder medicarse, ¿ya? Entonces, lo inicial sería tomar mucho líquido, tratar de lavarse las manos, cuidarse del ambiente y en el caso de duda, mejor de todas maneras consultar para que podamos nosotros los profesionales de salud ayudarlos con la indicación de medicamentos. Estamos conversando a esta hora con el doctor Alex Ortiz, médico asesor de la Subdirección de la Gestión Asistencial del Servicio de Salud del Maule. Estamos conversando sobre influenza, estamos conversando sobre virus respiratorio en general. En realidad, la influenza es lo que nos preocupa por los casos que la semana pasada conocíamos en Ñuble. Y a propósito de los casos de Ñuble, doctor, ¿cómo está la red asistencial en la región del Maule? ¿Cómo está la ocupación de camas? ¿Cómo están preparados también? Porque nosotros, claro, tenemos acá un hospital de mediana complejidad, pero en caso que nos agravemos, somos derivados a Linares y Linares a la vez deriva a Talca. ¿Cómo estamos preparados en esta red? Mira, bueno, quizás comentar dos cosas importantes. Uno, desde el aspecto epidemiológico, es que, mira, estamos en una semana epidemiológica donde todavía estamos dentro del pic respiratorio de la influenza, ¿ya? Eso quiere decir que hay más circulación de influenza en relación a otros virus. Porque siempre predomina un virus a nivel anual, ¿cierto? El año pasado pudo haber el VRS, el adenovirus, haber tapado el cuadro de influenza, pero siempre hay algún virus que toma la delantera en el año. ¿Ya? Ahora, respecto a esto, bueno, la demanda del sistema ha sido bastante importante y de hecho, bueno, los servicios de urgencia como también las camas se han visto aumentados en el uso, en la ocupación. Y de hecho es así que el Servicio de Salud junto con los directores de los hospitales han trabajado en aumentar las posibilidades de camas críticas, así que estamos trabajando en red para que podamos responder a las situaciones sobre todo más graves y que podamos tratarlo de manera adecuada. Así que el otro concepto es que efectivamente dada esta alta circulación, efectivamente está el sistema de salud como bien con ocupaciones con cierto límite y se está trabajando y de hecho se ha hecho aumento de camas críticas para poder responder de manera adecuada a este pic de influenza. Doctor, al principio de la entrevista yo le decía, aprendimos del COVID hasta el 2022, hablábamos del COVID, nos preocupábamos del COVID, nos lavábamos las manos, mascarilla, aprendimos mucho sobre los virus, aprendimos sobre epidemias, un concepto que yo lo hubiese escuchado antes de la pandemia, la inmunidad de rebaño, decía que nos están tratando como animales, pero aprendimos que era un concepto positivo dentro de todo esto de la vacunación. ¿Qué pasa con el COVID? ¿Desapareció o está letargado y la influenza se lo está ganando cancha hoy día? ¿Cómo está la situación también a propósito de las enfermedades respiratorias? Mira, justamente como comentaste, la influenza nos está ganando cancha, ¿cierto? No significa que el COVID haya desaparecido, sino que actualmente está con una circulación baja. Y esto esencialmente por todo lo que se hizo años anteriores, ¿cierto?
lo que tú decías, todo este aprendizaje, también la vacunación asociada al COVID, ha hecho que efectivamente ahora los cuadros sean más leves y que en realidad la circulación sea más baja. Pero de todas maneras está presente. O sea, la vacunación bivalente, la vacunación, como lo dice el Ministerio de Salud, la dupla, es importante vacunarse con las dos vacunas porque a lo mejor podemos bajar la influenza, pero después puede que el COVID silenciosamente empiece a ganar terreno nuevamente. Mira, probablemente lo que ahora necesitamos como mensaje es que la influenza, la vacunación de influenza en los grupos de riesgo, ojalá podamos seguir avanzando en eso. Efectivamente, toda la vacunación que existió y que existe respecto al COVID está bien. Respecto a la vacunación, nosotros siempre vamos a comentar, y de hecho, cuando a un saludista epidemiólogo se le pregunta si es necesario vacunarse, bueno, efectivamente, siempre la respuesta es sí, porque hemos visto que las vacunas sí disminuyen la mortalidad o la probabilidad de morirse por ciertas enfermedades, ¿ya? Entonces, la recomendación es esencialmente, en este caso, bueno, de todas maneras, full vacuna de influenza. Sabemos que quizás hay algunos temores por algunas vacunas o algunas noticias respecto a la vacuna del COVID, así que entendemos eso. No obstante, respecto a la vacuna bivalente que está a disposición del MinSal, no tiene estas complicaciones que están asociadas, por ejemplo, a trombosis o otros factores de riesgo o restricciones, patológicas que se habían visto con otras vacunas como AstraZeneca, etcétera. Perfecto. Doctor, por lo tanto, y aquí venía otra pregunta, ¿las vacunas siguen siendo seguras entonces en Chile? Sí, eso hay que tenerlo claro, sí. Bueno, doctor, agradecemos. Yo sé que a lo mejor para usted fueron muy obvias algunas preguntas, pero No. uno recoge lo que la comunidad lo va. Y a propósito de la comunidad, mira, me está llegando un WhatsApp súper importante. Doctor, con los niños, con los escolares, ¿es necesario interrumpir las clases? ¿Hay algunas medidas? Nosotros estamos preocupados como apoderados, me dice acá una apoderada. ¿Qué pasa con los niños escolares? ¿Todavía es factible que sigan yendo a clase y se termine el calendario del año escolar como estaba planificado o hay que interrumpirlo? Mira, en general lo que se ha visto a nivel central y junto con Seremi de Educación es que efectivamente, las vacaciones actualmente estos se terminan antes que años anteriores, ¿cierto? ¿Ya? En realidad antes se terminaban, por ejemplo, en la mitad de julio, ahora efectivamente se terminan a finales de junio. Ahora adelantarlas antes de esa fecha, epidemiológicamente, como no se ha visto un beneficio respecto a ello, si bien hay circulación viral, hemos visto que la mayoría de los casos graves, etcétera, se han visto más en población adulta mayor, ¿ya? Entonces, tranquilizarlos en el sentido de que, bueno, queda poco para las vacaciones de invierno y que las medidas esencialmente lavado de manos y en realidad el resfrío en los niños puede ser frecuente en invierno. Lo importante es siempre ver signos de alarma respecto a eso y consultar cuando tengan dificultades. Y recuerden que ahora no necesitan un certificado médico para faltar a clases también, ¿cierto? Por ley ya no se requiere el certificado médico cuando un niño está enfermo para faltar a la clase. Perfecto, o sea, ese es un muy buen dato porque de repente las mamás dicen, pucha, hay que ir al servicio de urgencia porque en la atención de morbilidad, en el consultorio no hay hora y hay que esperar 3-4 horas, al final termino con el niño más enfermo que como lo llevé por el certificado, así que buen dato que nos da usted, doctor. Exacto, así que justamente eso, para que no tengas que ir a la urgencia y puedan quedarse en la casita y se puedan recuperar. Doctor, mire, otra pregunta más acá interesante, me dicen, ¿el té de Milo con limón y miel sigue siendo bueno para el resfrío? Miren, ustedes saben, siempre a nivel de la cultura popular, nosotros tenemos algunas cosas que efectivamente no ayudan, por ejemplo, tomar cosas calientitas, ¿cierto? Acostarse. Miren, lo que sí les puedo comentar es que la miel, en mayores de 1 año, efectivamente se ha visto que puede disminuir la tos tal cual que un jarabe o el agua. O sea, efectivamente la miel sí es beneficioso en niños mayores de 1 año, ya hacia adelante. Entonces, esto
que es la agüita con limón y miel, en realidad no le va a generar ningún daño y en todo caso puede llegar a ser beneficiosa. Ya pues, doctor, muchas gracias. No lo pregunto más porque si no después acá los auditores empiezan a preguntar y se me llena el WhatsApp de preguntas. Así que muchas gracias, Doc, por, Ya, bueno. atender nuestras llamadas. Lo despedimos, doctor Alex Ortiz, médico asesor de la Subdirección de Gestión Asistencial del Servicio de Salud en Maule. Así que muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Ya, pues gracias a ustedes, que estén bien. Igual usted, que tenga buen día. Chao, chao. Bueno, ahí teníamos el contacto telefónico con el doctor Alex Ortiz del Servicio de Salud Maule, conversando con un profesional de la salud, saliendo de dudas. Importantes recomendaciones nos entregaba también.